toda la gloria, Jesús, toda la honra, precioso Hijo de Dios. precioso Hijo de Dios. En esta iglesia, dígale, recibe, toda la gloria, recibe, toda la honra, precioso. precioso Hijo de Dios. Bueno, bienvenidos a todos, hermanos, al Centro Familiar de Adoración. Vamos a la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de darles el pasaje, el título de este día, que pudiéramos darles la bienvenida a este lugar, a un montón de personas que semana a semana están con nosotros de una manera virtual a través de las redes sociales. Son los hermanos que nos están sintonizando a través del streaming. A ver, iglesia, démosle un fuerte aplauso a todos los que ya nos sintonizan. Los saludamos y les decimos muchas gracias por ver este video a través de su teléfono, a través de su computadora, por dejarnos entrar hasta sus hogares. Y queremos decirles, si usted vive en San Salvador, o en Quesaltepeque, o en Soyapango, próximamente en Los Planes también, hay una iglesia de Cefal Central cerca de usted. Muchísimas gracias. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Verdadera Humildad. Quiero pedirle que se ponga de pie y que abra su Biblia en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, y vamos a estar en los versículos del 5 en adelante. Filipenses 2 del 5 en adelante, puestos de pie, verdadera humildad. ¿Puede decir conmigo el título? Verdadera humildad. Este pasaje habla de la verdadera humildad. Yo quisiera que le vaya poniendo atención a los detalles. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjese bien, tenía forma de Dios y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ahora va su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó un poquito, así dice, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? En los cielos, ¿dónde más? ¿Y dónde más? Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ore conmigo. Padre Celestial, escucha a tu pueblo orando en este momento, una oración sencilla, como la de un hijo a un papá, que le dice, papi, tengo hambre, aliméntame. Y tú, como Padre bueno que eres, no nos dejas esperando, no nos dejas con hambre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por alimentar a tus hijos con este pan de vida. Gracias porque si nos has dado, Señor, este alimento que es Jesús, el pan de vida, ¿cómo no nos darás todo lo demás que hoy te pedimos, que hoy te necesitamos? Señor, que ese Espíritu Santo que inspiró la palabra, que mora en mí como predicador, que mora en ellos como oyentes de esta mañana, nos expliques este pasaje, que podamos ver qué es la verdadera humildad y que nos puedas impartir ese don, esa humildad, para que podamos recibir todas esas promesas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. Cuando usted oye la palabra humildad, ¿qué entiende o qué se le viene a la mente? ¿Cómo define usted qué es una persona o cómo es una persona humilde? Quisiera pedirle que hable con una persona que usted tenga a la par y en 30 segundos le trate de decir en sus palabras cómo es una persona humilde. 30 segundos, vamos. Para ti, ¿cómo es una persona humilde? Cabal, uno tiende a verlo así, cabal, exactamente. Qué bonito te ves. Bueno, ya le pudo expresar más o menos qué es una persona humilde.
Fíjese que la definición de humildad es un tanto escurridiza. Tendemos a tratar de definirla con sinónimos y muchas veces se confunde con otra cosa que no es verdadera humildad. Por ejemplo, bien a menudo humildad la confundimos con pobreza material. Ay, va a disculpar, hermano, dice alguien por ahí, pero es que yo tengo una casa bien humilde, mi casa es bien humilde, o mi carrito es bien humilde, o yo vengo de una familia muy humilde. Y para humilde nos referimos a que tenemos de escasos recursos, pero yo le podría decir, hermano, que hay personas que quizás son de muy escasos recursos y no son humildes. Y que las casas no pueden ser humildes. En todo caso, los que viven en la casa pueden o no pueden ser humildes, porque la humildad es una condición del corazón. Amén. Pero no es escasez material. O hay gente que puede tener muchísimo dinero y ser verdaderamente humilde. Amén. Otro concepto con el que se confunde a menudo la humildad es cuando una persona no tiene muchas ambiciones, es una persona tranquila, con un carácter manso, que no sobresale. Ah, no, miren, esta persona es bien humilde, pero tampoco eso es humildad según la Biblia, porque podemos conocer muchas personas con un gran éxito, con grandes dones, con grandes talentos, y reconocen que Dios se los ha dado y son verdaderamente humildes. Yo estoy seguro que usted conoce gente muy exitosa y muy humilde. Amén. Por lo tanto, tampoco eso es humildad. Y por si fuera poco, hermano, lo difícil que es definir la humildad, también existe la falsa humildad. Se puede fingir, y es cuando una persona por fuera aparenta ser muy humilde, pero en su corazón dice: gracias a Dios que yo no soy como aquel soberbio o como aquel orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de lo humilde que soy. Amén. Y está bien orgulloso de su humildad. Hermanos lindos, la verdad es que este mensaje se basa todo en un principio bien sencillo. Si queremos conocer la verdadera humildad, tenemos que ver a una persona. Su nombre es Jesucristo. Solo Él es ejemplo de verdadera humildad. Hágame un favor y diga conmigo: Jesús es ejemplo de verdadera humildad. ¿Y por qué decimos, hermano, que para conocer la humildad bíblica tenemos que ver a Jesús? Porque solo Él estuvo en lo más alto y llegó hasta lo más bajo por amor. Hágame un favor y con su mano hágale así: Él estuvo en lo más alto y llegó hasta lo más bajo por amor. Yo quisiera que usted pueda ver esa gran pendiente que se observa en este pasaje en Filipenses. No la vamos a ver ahorita en detalle, sino que solo a grandes rasgos, y es una pendiente que tiene como etapas, ¿verdad? En su primera etapa, mire, empieza el 6, dice que el Señor tenía una forma. ¿Cuál forma tenía el Señor en el versículo 6? El cual, siendo en forma de Dios, tenía forma de Dios, pero ahí comienza esa pendiente, esa bajada, ¿verdad? Y dice que no estimó esa condición como algo a que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Y cuál es la primera parada que hizo en su humillación? Tomó forma de siervo, versículo 7, ¿verdad? Y dice que después de tomar forma de siervo, hermano, después de haber estado en lo más alto, vino a estar en una condición, digamos, intermedia. Ya usted sabe que él nació, y en las condiciones que nació, ¿verdad? En un pesebre, no nació en un hospital de primera, en un lugar donde estaban los animales, en un lugar que quizás tenía mal olor, ¿verdad? Y perseguido a muerte. Y dice el 8, ahí continúa la pendiente, dice: estando en condición de hombre, se humilló aún más. ¿Y cómo es esa humillación? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vino a ser servidor de todos nosotros, se humilló haciéndose obediente, y vamos a ver qué quiere decir esa frase, ¿verdad? Pero lo importante es que veamos que después de ser Dios, alguien que merece ser adorado, alguien que merece ser servido, alguien que merece ser obedecido, vino a morir en la muerte más vergonzosa que podía haber. Era la muerte de cruz, a donde mataban a los más malacates, a los más ladrones, a lo que se consideraba la escoria de la sociedad. Hasta ahí llegó nuestro Señor. Estando en lo más alto, llegó hasta lo más bajo por amor. Jesús es nuestro ejemplo de verdadera humildad. Vamos a ver esta mañana en este pasaje, yo por eso le pido que tenga ese pasaje abierto, que no lo mueva, y vamos a ver 3 características de la verdadera humildad, y nos va a servir, hermano, para que nos podamos examinar si nosotros la tenemos, porque quizás muchos de nosotros
tenemos un buen concepto. El pastor Francisco nos predicaba a las 7 de la mañana este día y hablaba de la buenitis. Muchos de nosotros los cristianos tenemos esa enfermedad o ese defecto de la buenitis, y en este tema pues quizás nos creemos bastante humildes, pero tal vez el Señor con su espejo de su espíritu, de su palabra, hoy nos va a mostrar nuestra realidad, que necesitamos que el Señor, este también es un objetivo de la prédica, nos regale la humildad de Cristo. ¿Cuántos anhelan la humildad de Cristo esta mañana? El Señor no solo te va a informar con su palabra, el Señor te quiere transformar con su Espíritu Santo. Hay algo precioso, que la humildad de Cristo no solo está como ejemplo, Él no solo nos da ejemplo de humildad, Él nos imparte su humildad. Yo quiero que usted le pida al Señor de todo corazón, ahí donde está: Señor, impárteme tu humildad. Yo quiero ser verdaderamente humilde, porque hermano, cuando veamos si la tenemos, cuando veamos cómo se adquiere, también vamos a ver, y quizás vamos a empezar por ahí, cuáles son los beneficios de la verdadera humildad. Y esos beneficios vienen del texto, de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Lo quiere decir conmigo? El que se humilla, Dios lo exalta. Pero también lo contrario es cierto: el que se exalta, Dios lo humilla. Nos conviene ver esta mañana si estamos exaltados o si estamos procurando la humildad de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice el Señor que te va a respaldar con su poder de su Espíritu si tú buscas la humildad, si no buscas proclamar tu propia bondad, tus propias obras. Si ahí calladito en lo secreto eres fiel al Señor, el Señor te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo el Señor exaltó a Cristo, cómo Dios exaltó a Cristo, y eso se empieza a ver a partir del versículo 9. Dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que ante ese nombre se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a llegar a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está ya en cumplimiento, ya se cumple en la iglesia, y tarde o temprano se va a cumplir con los demás que se van a convertir, pero también los incrédulos. Va a haber un momento que cuando el Señor venga en su gloria, van a doblar su rodilla y van a tener que admitir: tenían razón los cristianos, Jesucristo es el Señor. Miren la posición de gloria que el Señor le dio a Cristo. Y Pablo usa ese ejemplo para decirle a los filipenses: filipenses, sean humildes como Cristo, porque así como el Padre lo exaltó, así va a exaltar a los cristianos que se humillan delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que una ventaja es que el Señor te exalta. Otra ventaja de buscar la humildad es que entonces se hace posible la unidad. Los filipenses estaban con división entre ellos. Algunos filipenses, algunos que vivían en Filipos, eran judíos, otros eran gentiles, y estaban divididos entre ellos. Decían que los judíos somos el verdadero pueblo, los gentiles solo son como los adoptados, ¿verdad? Y hacían como acepción de personas. Pero Pablo les empieza a decir: no, hombre, miren, sean unidos, sean de un mismo sentir. Si quiere, vemos los primeros versículos del capítulo 2, ahí se ve esto, ¿verdad? Ese es el contexto de este pasaje. Les dice el apóstol Pablo, vea ahí en el versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, mire, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, ¿con qué les dice Pablo? Humildad. Espero que esté viendo su Biblia. Estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Había una exhortación a que la iglesia fuera unida. Y después habla de la humildad como requisito. Hermano, si usted quiere que haya unión en su empresa, si usted quiere que haya unión en su matrimonio, tiene que haber humildad. Leía un comentario de un pastor que dice: aquellos matrimonios que reconocen individualmente, el esposo y la esposa, que su principal problema es su propio orgullo y egocentrismo, esos matrimonios van camino al éxito. Mire qué precioso es que un matrimonio se va a mantener unido si esta mañana el Señor le da humildad a cada cónyuge. Una familia se va a mantener unida si los padres tienen humildad, si los hijos tienen humildad. La humildad ayuda a la unidad, amén. Y hay otro montón de ventajas, hermano. Por ejemplo, el descanso espiritual. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y
humilde de corazón y van a hallar descanso para su alma, el descanso espiritual, las promesas, las oraciones contestadas. Todas estas son ventajas que usted hoy ponga atención y adquiera y pida esa verdadera humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a ver entonces la primera característica de la verdadera humildad, hermano, y la podemos ver en el texto. En primer lugar, la verdadera humildad renuncia a ser servido y vive para servir. Yo quiero que vea algunas frases que están en el texto. Por ejemplo, el Señor Jesús dice el 6 que Él estaba en forma de Dios. Algunas personas se confunden un poquito eso y dicen, ¿cómo es que Jesús era en forma de Dios antes de venir a la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente se refiere a Cristo antes de su encarnación. Mire que por el calor hemos puesto estos ventiladores, pero me vuelan las páginas de la Biblia, así que los vamos a bajar un poquito. Y como le decía, dice que el Señor, hermano, estaba en forma de Dios. No vaya a creer que Cristo comenzó a existir apenas en Belén. No, el Señor Jesús es el Dios eterno. Amén. La Biblia habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido eternamente en forma de el Dios Trino. Ese es el Dios que adoramos, el Trino Dios. El Padre te escogió, por eso estás aquí hoy. El Hijo murió por ti, vino a esta tierra, amén. Y el Espíritu Santo te sostiene, te transformó, te sigue santificando. Así que dice la Biblia que en el principio ya existía el Verbo, Jesucristo, solo que existía solamente en forma de Dios. No había adquirido un cuerpo humano. En Belén lo que pasó es que el Verbo se encarnó, así dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, amén. Así que antes de su humillación, de su encarnación, Jesús ya existía en forma de Dios. Hermano, pero lo importante que reconozcamos aquí es que Dios merece ser servido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos servidores de Dios hay en este lugar que de una u otra forma le sirven? Todos, de alguna manera le servimos cuando invitamos a otros, cuando tenemos una célula, un live group, cuando pastoreamos a nuestros hijos. Dios merece ser servido, pero renunció a ser servido y vino a servir a los demás. Mire cómo dice, qué preciosa otra frase. Dice que siendo en forma de Dios, no se aferró a esa condición, dice el 7, sino que se despojó. ¿Qué quiere decir se despojó? La palabra aquí original tiene que ver con vaciarse, ¿verdad? No vamos a ver el término exacto, pero tiene que ver con que Jesús renunció a sus privilegios celestiales. Él podía haberse quedado en el cielo y decir, bueno, yo soy Dios, yo merezco que crean en mí, yo merezco que me adoren, yo merezco que me sirvan, pero dice que renunció a sus privilegios, renunció a su posición a la par del Padre y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Quiero que subraye en su Biblia esa palabra en el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra original aquí es esclavo. Y yo quiero que usted pueda ver, por favor, el contraste que hay entre Dios y siervo. Siendo Dios que merece ser servido, Él vino a ser siervo. La humillación en la que Cristo se sometió a sí mismo es tal, hermano, que renunció a ser servido y vino a servir. Y la palabra siervo aquí es tan dura porque es dulos, un esclavo no tiene vida propia, un esclavo le pertenece al amo, un esclavo es alguien cuyo propósito de vida es agradar a aquel que lo tomó como esclavo. Y dice que Jesucristo tomó forma de siervo, vino a servir, vino a dar su vida. No solo esto, yo quiero que usted sepa o recuerde, por favor, a quiénes vino a servir el Señor. No vino a servir reyes, no vino a servir personas importantes, no vino a servir personas a veces agradecidas. El Señor vino a servir pecadores como usted y como yo y como los discípulos. Dice la palabra de Dios que a lo vil, a lo menospreciado, a ellos vino a servir el Señor. Y yo quisiera que el Señor nos empiece a hablar, hermano, porque algunos de nosotros estamos aferrados a nuestra dignidad, a nuestra condición, y en nuestro orgullo estamos exigiendo ser servidos en la casa, ser servidos en la iglesia, ser servidos en la empresa, y estamos renunciando a servir
cuando el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Eterno, se despojó y vino en condiciones tremendas a servir pecadores. Vino a servir gente, hermano. La misma Biblia habla que los apóstoles eran personas sin letra y del vulgo, eran personas comunes y corrientes, sin mayor educación, pescadores, recolectores de impuestos, había de todo ahí. A ellos les vino a servir, hermano. En cierta ocasión, en su última noche, se despojó de sus ropajes caros, el Señor se despojó, digamos, de su capa, ¿verdad? Y se sentó en un lebrillo bajito y empezó a lavarle los pies a los discípulos, los pies de personas que andaban en sandalias, los pies considerados quizás una de las partes más indignas para que alguien las tocara. Se ponía a lo peor de lo peor, de los servidores de un hombre, al más sencillito, al peor pagado, a ese ponían a que le lavara los pies a los invitados. Yo quiero que usted pueda ver esa escena. Jehová de los ejércitos tomando forma de hombre y lavándole los pies a pecadores que lo iban a negar, que lo iban a traicionar, a Judas, a Pedro, a hombres incrédulos que después les iba a costar creer en él hasta que tocaran sus heridas. El Señor vino a lavarnos los pies con su sangre preciosa a ti y a mí, a pesar de lo que somos, a pesar de lo mucho que le hemos fallado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la humildad que Cristo tuvo. Se dispuso a servir. Él vino a servir y renunció a ser servido. ¿Cómo somos nosotros en el matrimonio? ¿Estás sirviendo a tu cónyuge o estás exigiendo ser servido? ¿Cómo eres con tus hijos? ¿Eres servidor de tus hijos? Una de las oraciones más preciosas que podemos hacer es: Señor, permíteme ser un servidor de mi familia. ¿Cómo eres en la empresa? ¿Será que estás exigiendo que solo se te pida lo de tu perfil, lo de tu puesto? ¿O estás dispuesto a servir y a dar más allá de lo que dice el perfil del puesto? Porque Jesús renunció a ser servido y vino a servir. ¿Cómo eres, hermano? Les decía, muchos de los esposos, yo hablo por mí mismo, somos bien egoístas en el matrimonio. Y ese egoísmo proviene del orgullo, simple y sencillamente. Y no hay paz en un matrimonio mientras el esposo, que es la cabeza, no reconozca en humildad su orgullo. Y dejamos que toda la carga pesada de los hijos, de los quehaceres de la casa, que los hijos cuestan tremendamente. Uno bien feliz a la hora de tener niños. Nosotros con mi esposita tenemos 2 varones, gracias al Señor, y han crecido y el Señor nos ha permitido que ahí anden en sus caminos. Él es fiel, pero cuando nació el mayor, yo recuerdo que tuvo el Señor que tratar duramente conmigo para mostrarme, y lo digo con sinceridad. Yo aquí voy a abrirme, pero para que usted pueda también revisarse en su corazón. Si no le pasa como a mí me pasaba, y todavía me pasa bastante, amén, que cuando recién nació Elías, el mayor, bueno, eran unas desveladas terribles las primeras noches. Y yo le voy a ser sincero que al principio, ¿verdad? Yo ahí me desvelaba con ella también y ayudando, que mira que el niño quizás, ¿será que tiene hambre? ¿O será que llora porque no se puede dormir, está irritado, el pañal hay que cambiarlo, ¿qué será? Pero ya cuando pasó la emoción de la primera semana y empezó el desvelo crónico, comencé a quedarme acostado. Y escuchaba que el niño lloraba y entonces solo medio me levantaba, veía que la pobrecita, mi esposita, que estaba recién operada porque había sido por cesárea, y ahí iba caminando ahí a atender al bebé en la cuna, y abrí el ojo y me volví a acostar y me quedaba dormido. Bueno, decía yo, si de todo modo yo mañana tempranito me tengo que ir a trabajar. Y la verdad es que ella por lo menos claro, al siguiente tenía 3 meses, digamos, para no ir al trabajo, pero no para no trabajar. Porque el trabajo de la madre, el trabajo de la esposa, es un trabajo a veces más difícil que el suyo, esposito, y no remunerado ni reconocido. Hermanas, se la perdieron ahí para decir amén. Y el esposo muchas veces es orgulloso, egocéntrico,
y no es humilde en ir a ayudar a su esposa. Hoy te recuerdo lo que el Señor me recordó a mí. Él dejó su comodidad, su posición, su privilegio, su condición, su gloria y vino a servir. ¿Quiénes somos usted y yo para no servir a nuestra familia? Y comencé, hermano, con aquella incomodidad. Tenés que ayudar, tenés que servir, tenés que servir. Ahí estaba en la noche y mi esposita la pongo aquí arriba para que me desmienta cualquier cosa. Está de testigo, ¿verdad? Más o menos me desvelaba contigo, ¿verdad? Sí, más o menos. Y empecé a hacer el esfuerzo, a quedarme, bueno, hasta que en cierta ocasión la pobrecita, después de meses y años de no ver a un familiar, el familiar la mandó a traer a Estados Unidos. Por poco se me queda por allá, no, mentira. Y entonces fue a visitar al familiar y a conocer a los sobrinos de ella que le habían nacido y todo. Y me quedo yo solo con estos dos niños, ¿verdad? Uno de ellos todavía en edad de pañal. Y me toca, hermano, lo que quizás a ningún hombre le gustaría hacer: cambiar pañales, lavar trastos, lavar ropa, el aseo de la casa. Oiga, hermano lindo, sinceramente, trabajo duro. Lo digo no quejándome, lo digo en el sentido de lo que les toca a las esposas. Solo, amén, ¿verdad? Solo el cambio del pañal. Y llegó ese terrible día, ¿verdad? Y a ella me había dado instrucciones: mira, primero se zafa el pañal. Gracias a Dios ya no se lavan los pañales, hoy son desechables, ¿verdad? Porque yo no sé cómo hacían antes los esposos. Pero hermano, a abrir el pañal y ver todo eso, ¿verdad? Y así es el amor de Dios. Yo le puedo decir que valoro y aprecio el trabajo de mi esposa de una mayor manera cuando me tocó a mí hacer el trabajo sucio. Pues ¿sabe qué? Hay esposos delicados, y así era yo. Uy, no, yo pañales, es que yo no, ¿verdad? Yo abro eso y veo eso y no, yo no quiero, yo no sé qué hacer con eso. Pero hermano lindo, el Señor, y perdóneme la comparación, el Señor vino a lo peor de este mundo, a ver las regadas suyas y las regadas mías, que tienen un terrible olor delante de Él, y Él no le importó su condición. Nos vino, nos dio un gran abrazo y vino a servir y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes somos usted y yo? ¿Quiénes somos para no servir a los hijos? ¿Quiénes somos para no servir a la esposa? Yo espero que el Señor esté poniendo arrepentimiento en los esposos por haber sido orgullosos y no servir a la esposa todo este tiempo. Yo espero que también el Señor esté poniendo arrepentimiento en los hijos, en los empleados, en que el Señor nos pueda ayudar a aplicar esta palabra, porque verdadera humildad no es que no tiene dinero, no es que tiene un carácter. Verdadera humildad es venir a servir de una manera radical. Verdadera humildad es hacer por las otras personas hasta lo que no le han pedido. Oiga, verdadera humildad es servir a aquel que no te lo puede pagar de regreso. No, porque puede ser que seamos serviciales, pero en realidad somos interesados. Cuando hay algo para mí de por medio, yo voy y soy servicial. Pero Cristo vino a servir personas que jamás le podremos pagar. Oiga bien, no hay manera. No crea que con su servicio, con venir a la iglesia, usted le logra pagar al Señor. Eso se llamaría la ética del deudor. Eso no es el evangelio. Lo hacemos por agradecimiento, pero ni comenzamos a pagarle al Señor el perdón, la gracia, la salvación que Él ha hecho por usted y por mí. No hay manera de pagar. Así usted tiene que servir a gente que no le puede devolver el favor, que no le puede pagar, que quizás no es ni agradecida. Pero pastor, es que mire, ni agradecen, son unos grandes malagradecidos. Sí, pero así vino el Señor a servir. Verdadera humildad, en primer lugar, es el que vive para servir. Ya nos ha dicho nuestro pastor fundador también: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Otra forma de servir, y antes de pasar al siguiente punto, no lo quiero dejar de hacer, es que el Señor ya nos dijo cómo quiere que le sirvamos. Aquí podemos hacerlo, aplíquelo usted a la casa, al matrimonio, al trabajo, pero en la iglesia Él ya nos dijo. Diga por favor, Él ya nos dijo cómo quiere que sirvamos. Claro, hay talentos y dones especiales, ¿verdad? La alabanza, el diaconado, eso es servicio aquí en el templo, y muy valioso, muy importante. Pero de lunes a sábado, ¿cómo le sirves al Señor? Y el Señor ya nos dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo lo hacemos aquí en Cephal Church? Porque encontramos que es la manera más bíblica. Abra un life group en su casa. Ya el Señor ya nos dijo que tenemos que
predicar el evangelio, y todos somos llamados, ni un amén, y todos somos llamados a predicar el evangelio. Sí, es con usted que no dijo amén, no se haga el loco o la loca. Sí, es con usted. Es más, se lo hemos puesto tan fácil que usted puede esta misma semana abrir un life group familiar. ¿Cómo son los life group familiares? Solo usted y los que viven con usted, siguiendo la guía de nuestra iglesia, que es tan fácil como leer medio párrafo y después participar. Es más, antes de irse, ahí usted va a ver un puestecito ahí en el escritorio de información que dice: tome uno, agarre un estudio, solo pase y agárrelo, un estudio de life group, y sígalo con su familia, y el Señor le va a poner a invitar a los vecinos y a los compañeros de trabajo que viven cerca, y de pronto usted está sirviendo al Señor. Oiga, hermano, ¿sabe de qué se trata este mensaje? De que verdadera humildad es servir al Señor, porque Él nos vino a servir a nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén? Considérelo, considérelo. Segunda característica, la verdadera humildad, oiga, se somete voluntariamente a la autoridad de Dios. Hay algunas frases aquí en el pasaje que nos muestran que eso fue humilde de parte de Jesús. Dice el 7, termina diciendo que tomó forma de siervo. Ya veíamos que siervo es esclavo, ¿verdad? Y que vino a servir a humanos. Pero dice, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué no dice vino y se hizo hombre? Porque hay una diferencia entre Jesús encarnado y nosotros. Él nunca pecó. Amén. Dice, hecho semejante a los hombres. En todo sentido fue hombre. La doctrina de la unión hipostática es: Jesús era al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre. Se despojó de sí mismo, no quiere decir de su deidad. Él seguía siendo hombre, se despojó de su posición, de su gloria, de sus privilegios, pero no de su deidad. Seguía siendo hombre, Dios, y seguía siendo hombre al mismo tiempo. Nació de una mujer, mas no nació de un hombre, nació del Espíritu Santo. José era, digamos, su padre legal, su padre adoptivo, mas el que lo engendró es el Espíritu Santo de Dios. No llevaba el gen de Adán, no llevaba el pecado, hecho semejante a los hombres, sin pecado. ¿Por qué es importante eso? Porque mire el 8, estando en la condición de hombre, se humilló aún más. ¿Y cómo fue esa humillación? Haciéndose obediente. Diga por favor, haciéndose obediente. ¿Y cómo es que ser obediente para Jesús era humillación? Claro, porque era Dios. Él seguía siendo Dios. Él merecía ser obedecido. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Siendo Dios, mereciendo ser obedecido, Él se sometió a la ley. ¿No se acuerda que hasta se bautizó en agua? Y el bautismo de Jesús en manos de Juan el Bautista, ¿por qué se dio si no tenía pecado? Porque Él quería cumplir toda justicia, dice la palabra. Se sometió a la ley de una manera íntegra, estricta. Una vez le preguntaron qué había que hacer con los impuestos, se sometió a las autoridades humanas. Dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está viendo este segundo punto, hermano. Verdadera humildad es sujeción a las autoridades terrenales, pero puestas por Dios. Ya sabemos, según Romanos, que toda autoridad es puesta por Dios. Amén. El gobierno que tienes, aunque cometan errores y cometan pecados, Dios por algún propósito los ha puesto, y a nosotros los cristianos nos toca respetar. Claro, hay áreas en las que van en contra de la Biblia. Si eso sucede en un gobierno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hablando en general, cuando usted se somete a las autoridades, cuando se somete a sus pastores, cuando se somete sobre todo a la palabra de Dios. Cristo fue obediente a la palabra de Dios. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Oiga, no es que no tenía voluntad propia. Le dijo al Padre en cierta ocasión: Padre, si es posible, yo quisiera que pasaras de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y las 3 veces la oración terminó así: yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. Hermano lindo, cuando usted y yo nos sometemos en obediencia estricta. ¿Sabe lo que es humildad? Estricta obediencia radical a la palabra de Dios. Eso es ser humilde.
Cuando usted y yo obedecemos a los que Dios nos ha puesto por autoridad, cuando te sometes a ese jefe, aunque sea difícil de soportar, eres humilde. No oigo muchos amenes, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es buena para ti y la necesitas. Amén. Cuando usted sabe que en la familia hay un orden bíblico establecido por Dios, no es que lo que nos guste o no nos guste, sino establecido por Dios, y dice que el hombre viene siendo un líder en la casa. No es un déspota, no es un mandón, no es alguien que se impone. Sí se puede platicar, pero al final la última palabra, por supuesto, sujeto a la palabra de Dios, ¿verdad?, la tiene el esposo. Cuando los hijos se someten a la autoridad del papá, están agradando a Dios con verdadera humildad. Cuando la esposita, después de haber platicado, se somete a la autoridad del hombre, y lo digo porque mi esposita es así, es una mujer sujeta para gloria y honra del Señor, amén. Pero muchas veces a las esposas les cuesta someterse a la autoridad del esposo. Cuando usted se somete a la autoridad de ese hombre que a veces falla y no condiciona, oiga, no dice, es que yo me sometiera, pero si él también cumpliera esto y esto. Hay unas mujeres bien bíblicas y le sacan al esposo todos los gallos y todas las regadas y todos los errores. Por eso no me someto. Esa no es verdadera humildad, ese es orgullo espiritual. Dicen amén, hermanos. Hoy los varones se la perdieron, ¿verdad? Ahí estaba solo para hacer amén, le hubiera hecho, ¿verdad? Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, oiga, cuando no queremos acomodar la Biblia a nuestra conveniencia, sino que la obedecemos tal y como está. Qué diferente fuera la vida del cristiano si fuera radicalmente obediente. Diferente. Una obediencia que no importa con quién quede mal, no importa que no sea popular, pero que se someta a la palabra de Dios. Hay personas que dicen, qué orgullosos los cristianos, porque dicen que solo ellos tienen la verdad. Yo pienso que es más orgulloso ir en contra de la palabra de Dios. Obedecer a la palabra en realidad es humilde, porque yo estoy reconociendo, mi opinión no es la que vale, es la palabra de Dios la que vale. Cuando yo digo, no, yo pienso esto, yo pienso lo otro, cada uno tiene su propia verdad, en realidad eso es soberbia. Por eso dice el apóstol, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la palabra de Dios. Cristiano, verdadera humildad, obedecer la palabra, no importa las consecuencias. Dice un personaje de la iglesia del siglo XIX, cuenta que tenía él un perrito súper inteligente y súper obediente, pero tan entrenado que él sin correa lo llevaba al bosque a trabajar. Este hermano durante la semana trabajaba en la tala de árboles, ¿verdad?, permitida en cierto bosque. Se llevaba al perrito sin correa, ¿verdad? Y entonces dice que él le decía al perro que se estuviera a la par de su Ford, un pickup bien viejito que él tenía. Y entonces le decía al perrito, te vas a echar ahí, te vas a quedar aquí y no te muevas, cuida el carro, ¿verdad? Y entonces él se iba a trabajar al bosque y ahí estaba talando y regresaba a veces después de almuerzo, regresaba tarde, ¿verdad? Y entonces el perrito ahí estaba, ya él le traía su comidita al perrito y todo, pero dice que en cierta ocasión, mientras él estaba talando, ve a lo lejos una gran humazón o humareda, que sería la palabra técnica, y ve el montón de humo, ya la columna de humo a lo lejos, y dice un incendio forestal, y más o menos calcula que era por el lugar donde él había parqueado, y empieza a regresar, hermano, y no se puede acercar a su vehículo, está todo eso en llamas, y el hombre dice en su ilustración, yo estaba 100% seguro que el perro había desobedecido, y se había ido donde yo lo dejé, porque es inteligente, ¿verdad? Pero tampoco es obediente, perdón, pero tampoco es tonto, ¿verdad? Cuando ya vea las llamas y todo, el perro se va a ir. Pero el problema era que llegó la noche y no hallaba al perro, y no hallaba al perro, y no hallaba al perro, hasta que el fuego se apagó finalmente y él pudo llegar y se comprobó que estaban los restos del pickup y los restos del perro. No se movió de donde el dueño le dijo. Y lo primero que pensamos usted y yo es, no, hombre, que el perro más tonto se hubiera movido cuando veía las llamas. Pero es que usted y yo muchas veces condicionamos la obediencia al Señor a nuestras circunstancias. Pero el Señor quiere que no importan las consecuencias, seamos obedientes a su palabra, radicalmente obedientes. Y esa es verdadera humildad.
Sé que tal vez no es popular el mensaje, pero el Espíritu se lo quería dar hoy a aquel esposo que dice: yo sé que la Biblia dice no cometerás adulterio, pero el Señor debe comprender que mi matrimonio está en crisis, que mi esposa es de cierta forma o que mi esposo es de cierta forma, según mis circunstancias. En mi caso yo puedo torcer un poquito la palabra. Eso no es humildad. Humildad es hacerse obediente, no importan las consecuencias. Bueno, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, pero yo sé que si el Señor supiera cómo son mis papás o el maltrato terrible que yo he recibido, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, aunque esa honra sea en forma de perdón por el daño que te han hecho. No acomodar la palabra. La Biblia dice: no matarás. Y algunas personas hoy en estos tiempos modernos, me sorprendió darme cuenta que hay muchas personas apoyando que sí se dé el aborto bajo 4 condiciones que son famosas, que le llaman las 4 causales, y usted puede investigar acerca de esto y podemos decir entonces, bueno, dependiendo si es una de esas 4 condiciones, como la violación o como cualquier otra situación que pone en peligro, entonces sí se puede torcer. La Biblia sigue diciendo: no matarás. No hurtarás, sigue siendo válido, aunque usted esté en problemas económicos. No es que voy a acomodar la palabra a mi conveniencia. Hermano, humildad es obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué precioso es el Señor. Nos está enseñando según la palabra la verdadera humildad. No es solamente parecer pobre, ¿verdad? Y agachar la cabeza. Somos humildes y obedecemos la palabra. ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tanto te sometes a las pruebas? Ahí se nos ve muchas veces la soberbia. Cuando la voluntad de Dios no se parece a la nuestra, cuando tus planes eran distintos y los del Señor incluyen un fuego de prueba, pero el Señor Jesús se sometió. Eso es humildad. ¿Cómo somos cuando vienen pruebas? ¿Cómo somos cuando no nos parece esa autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida? Y en tercer lugar, y con esto vamos terminando, verdadera humildad es estar dispuestos a morir a nuestra vida y a vivir por la causa de Cristo. En pocas palabras, la tercera característica de la humildad es vivir para Jesús, vivir para la causa de Él. Mire cómo dice la palabra, el apóstol Pablo, siempre ahí mismo en Filipenses 2, dice que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Hermano, la humildad de Cristo radica en esto. Murió joven, tenía 33 años. Digamos que ya suficiente humildad era dejar su condición solo de Dios y adquirir la naturaleza humana, venir en condición de siervo de gente que le iba a fallar, todavía someterse en obediencia al Padre, a la palabra, a las autoridades terrenales. Ya suficiente humildad, y estuvo dispuesto a ir a la muerte. Esa es la corona de la humildad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que a sus 33 años Él gozaba de gran popularidad, lo seguían multitudes, tenía poder, hacía milagros, enseñaba bien. Dice la Biblia que era totalmente diferente oír a Jesús que oír a un fariseo. Él enseñaba con autoridad, hacía milagros, lo quería mucha gente, por supuesto. Otra gente no lo quería porque no creían en Él, pero Él pudo haber dicho: no, hombre, estoy joven, tengo una vida por delante, me puedo casar, porque estaba soltero, me puedo casar, puedo hacer mi vida, puedo gozar de comodidades. Podemos quizá usted y yo tener planes, pero humildad es estar dispuesto a morir a nuestros planes. Y Jesús estuvo dispuesto a morir, y no cualquier muerte. No solo es la terminación de su vida, no solo es la renuncia a sus planes, es una muerte vergonzosa, una muerte sufrida. Cuando usted y yo estamos dispuestos a sufrir, a morir a nuestros planes, a sufrir hasta el rechazo de nuestra familia, el rechazo de los amigos, la burla, el escarnio público, esa, mis amados hermanos, es verdadera humildad. Y el Señor me ponía esta mañana en mi corazón decirle a alguien que quizás en su vida las cosas no van de acuerdo a sus planes, pero consuélese con esto: los planes de Dios son perfectos y son mejores que los nuestros. Y dele gloria al Señor, porque sometiéndose a los planes, usted está siendo verdaderamente humilde. ¿Sabe lo que se requiere? Soltarle nuestras vidas y entregárselas por completo al Señor y decirle: yo quiero vivir de aquí en adelante para aquel propósito por el cual fui
asido, dice la palabra de Dios. Quiero vivir para tus propósitos. Estoy dispuesto a morir como Cristo estuvo dispuesto, obediente hasta la muerte, la terminación de sus planes, de su vida. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, es decir, los años que me quedan, cuando ya morí, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, en el cual se entregó, el cual me amó y se entregó por mí. Si usted a partir de hoy, quiere saber qué tan humildes somos, pregúntese, ¿qué tan dispuesto estoy a renunciar a eso por lo que tan duro he trabajado? ¿Qué tan dispuesto estoy a renunciar a mis planes? Que se muera ese hombre o esa mujer y que ahora viva un servidor fiel de Cristo. Ahí está la respuesta de nuestra verdadera humildad. Yo no sé si usted sabía lo que el pastor Francisco le dijo a un amigo que él tuvo cuando era inconverso. Yo de niño me acuerdo bien, estábamos en Metrocentro y él se encontró a un amigo del mundo que lo conoció cuando él era inconverso. Yo no sé si usted sabía, pero el pastor Francisco, antes de venir a Cristo, le hubiera pedido permiso de contar esto antes de, pero hoy ya estoy, así que lo vamos a contar. Ahí me dan trabajo después de esto, no, mentira. El pastor Francisco, antes de venir a Cristo, era considerado en los círculos juveniles donde él se movía, era considerado el alma de la fiesta. Era jovial, alegre, divertido, era líder, pero para lo malo, es decir, dentro del mundo, ¿verdad? Él no sabía que era malo, amén, tratando de suavizarla, él no sabía, pues, no conocía al Señor. Hermano lindo, el alma de la fiesta, papá, Francisco Carral, le decían Kiko. Y no ha venido Kiko, no hombre, cuando venga Kiko se va a poner bueno esto. Ya venía Kiko y ahí la cosa estallaba. En lo empresarial, un hombre, no porque sea mi papá ni porque esté aquí, ¿verdad? Un hombre inteligente, empresario, lo que le dieron sus papás lo había multiplicado, había crecido, dueño de propiedades. Pero cuando vino a Cristo, y no lo digo porque él esté aquí, cuando vino a Cristo, ese hombre, esas cosas que le he mencionado, todo eso eventualmente se perdió. Se perdió el hombre que era el alma de la fiesta. Se perdió aquel gran eminente hombre de negocios, se perdieron propiedades también. No es un hombre que al venir a Cristo el Señor le dio más finanzas, no, si es que venimos a Cristo para morir. Y surgió, en lugar de ese hombre, surgió un fiel pastor. Fiel a la palabra, que no está aquí por riquezas, porque está perdido. Fiel, ha puesto de lo suyo muchas veces. Fiel a, y yo se lo digo porque él no lo va a decir acerca de sí mismo, pero hay un pastor verdaderamente humilde siguiendo los pasos de Cristo al frente de esta iglesia. Y fuimos a Metrocentro esa vez y me acuerdo que el amigo lo enfrentó. Hey Kiko, ¿qué te has hecho, hombre? Tal por cual, con el lenguaje que se usaba antes. Y mi papá ahora siendo pastor y conmigo de bichito a la par de él. Y me acuerdo que le preguntó, mira hombre, te extrañamos hombre, ¿qué se ha hecho ese Kiko que era alma de la fiesta? Ya te has hecho todo aleluya, todo aburrido, todo religioso. ¿Qué se ha hecho ese Kiko que amanecíamos? ¿Qué se ha hecho ese Kiko que era aquel gran empresario, hombre? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le pasó a Kiko? Y mi papá solo se sonrió y me volteó a ver a mí y le dijo, no hombre, fulanito, ese Kiko se murió. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo te pregunto, porque tal vez todavía estás aferrado a algunos antiguos ideales que tenía tu vieja criatura. ¿De verdad hemos muerto al viejo hombre? ¿Qué tan dispuestos estamos a decirle al Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mi vida? Pregúnteselo así, ¿qué tan dispuesto está a vivir usted con una prioridad que sea la causa de Cristo? Esa, mi hermano, es verdadera humildad. No hablemos de humildad si no hablamos de Cristo.
Por eso Pablo lo pone como máximo ejemplo. Y usted y yo somos humildes cuando servimos a Dios y a otros, cuando obedecemos la palabra y las autoridades, cuando nos sometemos a los procesos de Dios, pero sobre todo cuando ahora nuestra prioridad es vivir para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana. Y suplíquele al Señor que haga de usted un siervo. Hay un canto que vamos a entonar y la hermana Sami lo cantó en las alabanzas. Mire la letra, por favor, porque este canto resume lo que acabamos de predicar. Dice: siendo en forma de Pongamos la letra, hermanos. Rey de toda la creación, De siervo se vistió. de siervo se vistió, Está hablando de Jesús. hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender. Así descendió Cristo por ti. Servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró ¿Qué hizo Él? dio su vida mi favor. Ahora pídale que le ponga esa verdadera humildad al Señor. Dígale: Pon en mí la misma mente que hubo hazme un en siervo, Cristo. dígaselo. Hazme un siervo para tu gloria. Hazme un siervo de mi familia. Tomaré mi cruz, te Hazme un siervo tuyo. seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Vamos a cantar la segunda estrofa. Póngale mucha atención a la letra. El soberano e inmortal, Siendo Dios, coronado en majestad, vino a lavarte los pies. lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad. Él tomó tu lugar en esa cruz. Tomando así mi lugar. Herido fue. Herido fue por mi transgresión, en silencio padeció por mi rebelión. Su sangre derramó. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pídale que lo haga humilde de verdad. Dígale: Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. tomaré mi cruz. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Mientras suena suavemente la música, el primer acto de humildad que usted puede hacer es entregarle su vida a Cristo. Es decir, yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no tengo esperanza fuera de Dios. Por eso, si hay gente aquí que viene por primera vez, sepa que es Dios quien lo ha traído y le ha mostrado claramente hoy lo que Jesús hizo por usted. Dejó ese trono de gloria, vino a servirle a usted, a dar su vida por usted para salvarle. Pero Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Estamos en presencia del Rey resucitado en este lugar. Y ahora Él quiere que usted en humildad le entregue su vida. Cierre sus ojos ahí donde está y entréguele su vida al Señor. Solo dígale: Señor Jesús, por primera vez voy a hacer esto de entregarte mi vida, de reconocer que te necesito. Dígale con sus propias palabras que le perdone sus pecados. Dígale que usted reconoce que usted es pecador, que usted necesita ese perdón que le ofrece en la cruz, que
que usted quiere ser un hijo de Dios. Hoy ha comenzado el camino de la humildad en tu vida, y a los que el Señor toma por hijos, Él ya no los suelta. Ahora el Señor va a cumplir sus propósitos perfectos en tu vida. Dale gracias por haberte traído hoy a este lugar. Este no es un cambio de religión, esto es pasar de muerte a vida, y hoy comienza esa nueva vida en ti. Tus ojos van a ver grandes maravillas que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia. Has cambiado de destino eterno y Dios se va a glorificar en esta mañana. Digámosle: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hoy te rindo mi ser. Vamos, cántele: te doy mi corazón. Dígale: quiero vivir para ti, pero dígalo de corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Pídale que haga su obra en usted. Dios, haz tu Una vez más, que se oigan sus voces. Dígale: hoy te rindo. Esa es verdadera humildad. Te doy mi corazón. Vivo para ti. Muéstrame ese propósito, Señor. En cada palpitar, mientras hay aliento en mí, haz tu obra, Dios. Y para los que ya son cristianos y son de casa, no se puede recibir este sermón y no cambiar su semana, su manera como usted vive. Hoy sus prioridades tienen que ser servir a su familia. Tome decisiones delante de Dios en este momento. Servir en el trabajo, servir a Dios. ¿Cuándo vamos a abrir su casa para que pose ahí la palabra? Aunque sea con los de su casa, llévese un estudio hoy y pruebe una noche de esta semana. Es que tenemos que vivir para servir a Dios, porque Él nos quiere en su voluntad obedientes, como Cristo lo fue, un verdadero siervo para gloria. Dígale: mi vida es para ti, Señor, heme aquí. Mi vida es tuya, quiero servirte, quiero obedecerte. Suplíquele esa obediencia radical, esa obediencia incondicional a su palabra, a las autoridades. Gracias, bendito Dios de los cielos. Haznos humildes como Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor. Estamos despedidos. Dios les bendiga. No venga solo.